Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, para darle un cierre a esta unidad uno, lo que vamos a hacer es una integración, una actividad de integración. Esto es hacer cálculos combinados con las 6 operaciones que vimos, ¿sí? La suma y la resta, recuerdo para que vayan tomando las hojas de teoría y las de práctica, ¿sí? Para que las tengan a mano, ¿sí? Porque les van a servir para estos ejercicios. Siempre es recomendado tener las hojas, sobre todo las de teoría, ¿sí? Porque la teoría es la que nos ayuda a hacer la práctica, ¿sí? Entonces, siempre tener a mano las hojas de teoría por si no me acuerdo, ¿sí? Si no me acuerdo alguna propiedad o si no me acuerdo cómo se hacía cierta cuenta, ¿sí? Siempre consejo para cualquier materia, ¿sí? Sobre todo para matemática, tener a mano las propiedades o todo lo que sea teórico, ¿sí? Porque siempre nos viene bien de apoyo. Entonces, lo que vamos a hacer son cálculos donde vamos a combinar todas las operaciones que vimos. Recuerdo, suma y resta, ¿sí? Vimos con igual denominador y con distinto denominador, ¿sí? O sea que esos dos conceptos hay que acordárselos, ¿sí? Cómo se hacían. Después, la multiplicación, ¿sí? La multiplicación que se multiplicaba numerador con numerador, denominador con denominador, y que se podía simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. La división, que estaba relacionada con la multiplicación, ¿sí? Porque ¿qué hacíamos? La primera fracción la dejábamos igual y la segunda fracción la invertíamos, ¿sí? Y esa, ¿sí? Una vez que invertíamos esa segunda fracción, en vez de dividir, ¿sí? Íbamos a pasar a multiplicar. Entonces hacíamos lo mismo que en la multiplicación, ¿sí? Ese era el único cambio que tenía la división con la multiplicación. Y ahí hay que tener muy en cuenta la regla de signos, ¿sí? Después pasamos a la potencia. En la potencia habíamos visto el tema de la regla de signos, ¿sí? Primero, ¿cómo se hacía la potencia? Se potenciaba el número de arriba, ¿sí? El numerador, y el número de abajo, ¿sí? Por separado. Se podía hacer por separado, ¿sí? Y después pudimos ver el tema de la regla de signos, ¿sí? La regla de signos, que era eso de que yo tenía que mirar el exponente, ¿sí? Y la base, ¿sí? ¿Para qué? Para ver qué me permitía la regla de signo. Me permitía ver el signo del resultado que iba a tener, ¿sí? Recordamos que las conclusiones que habíamos sacado, ¿sí? Ahí las tenían después de los cuadritos que habíamos hecho, ¿sí? Que cualquier número que se eleve, ¿sí? No importa la base, cualquier número que se eleve a un exponente par, ¿sí? El resultado me daba positivo, y si lo elevaba a un exponente impar, el resultado me iba a dar con el mismo signo que tenía la base. O sea que si la base es positiva, me daba positivo. Si la base era negativa, me daba negativo. Y después vimos los exponentes especiales, ¿sí? El exponente 0, que habíamos llegado a la conclusión de que todo número elevado a la 0 daba como resultado 1. Y el otro exponente especial, que eran los exponentes negativos, ¿sí? ¿Qué hacíamos para que el exponente negativo pase a ser positivo? Invertíamos la fracción, ¿sí? La fracción de base. Si la fracción de base era negativa, ¿sí? Dejábamos el signo negativo. Lo único que hacíamos era invertir la fracción, no cambiábamos el signo, ¿sí? De la base. Lo único que cambiábamos el signo era al exponente, ¿sí? Pero no a la base. Una vez que la invertimos la base, ¿sí? Queda con el mismo signo que tenía. Y después aplicamos la regla de signo, porque ya cuando el exponente me queda positivo, ahí aplicamos ya la regla de signos que habíamos visto con el cuadro y las conclusiones, ¿sí? La del exponente par y la del exponente impar, ¿sí? Bueno, eso es lo que habíamos visto de potencia, y después de potencia también habíamos visto las propiedades, ¿sí? Todas las propiedades que pusimos en ese cuadro, bueno, esas también las vamos a utilizar si es que el ejercicio lo pide, ¿sí? Y bueno, y la radicación, ¿sí? Que también habíamos visto cómo se hacía, que se podía hacer la raíz del numerador y la raíz del denominador por separado, ¿sí? Y después las propiedades, ¿sí? También vimos la regla de signos, perdón. Antes de ver las propiedades vimos el tema de la regla de signos para saber si el índice era par o si el índice era impar. Igual que con la potencia, ¿sí? Y sacamos nuestras conclusiones. Y después vimos las propiedades, ¿sí?
las propiedades son parecidas a la de la potenciación porque tienen distributiva, asociativa, ¿sí? La potencia tiene potencia de potencia, la raíz tiene raíz de raíz, ¿sí? Ahí está la simplificación de exponente con índice, ¿sí? En la radicación, pero bueno, todo eso lo agarran y lo ponen a trabajar dentro de estos ejercicios que vamos a ver, ¿sí? Por eso es importante que tengan la teoría. Lo que vamos a hacer es, yo voy a poner dos ejercicios, ¿sí? Acá ustedes en la pantalla ven uno, ¿sí? Después vamos a pasar al otro. Lo que tienen de diferente es la consigna que yo le voy a poner a cada uno, ¿sí? Ahora yo les voy a hablar bien del tema de la consigna y que ustedes miren, siempre es muy importante leer la consigna. Si ustedes no leen la consigna, ¿sí? Pueden hacer cualquier cosa del ejercicio. Entonces siempre tienen que leer la consigna antes de empezar el ejercicio. No den el ejercicio como, bueno, me pone un cálculo combinado, lo tengo que resolver como sea. Bueno, pero primero tengo que ver la consigna, ¿sí? Primero tengo que ver lo que me pide, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio que ven acá, ¿sí? La consigna va a ser resolverlo, ¿sí? Resolverlo, sin aplicar, ¿sí? Puedo aplicar si veo en algún momento alguna propiedad de potencia, alguna propiedad de raíz, pero como a mí me dice resolver, yo lo puedo resolver, ¿sí? Como quiero. Lo único que tengo que tener en cuenta el tema de los cálculos auxiliares, eso sí, no se olviden. El segundo ejercicio, que después vamos a ver, les voy a pedir que apliquen propiedades de potenciación y radicación, ¿sí? A ese sí le voy a pedir que apliquen propiedades, pero en el primero no, ¿sí? Entonces en el primero, si no me pide nada, bueno, entonces solo me pide resolver, listo, yo lo resuelvo, ¿sí? Sin las propiedades, con las propiedades sí lo puedo resolver como yo quiera, porque el profesor o la profesora no me está pidiendo que haga algo específico, ¿sí? Solamente resolver. ¿Está bien? Entonces, vamos al primer ejercicio, ¿sí? Con los cálculos auxiliares. Eso sí se los voy a pedir. Los cálculos auxiliares sí. Entonces, vamos a empezar ahora con el primer ejercicio. Recuerdo, para cálculo combinado lo que había que hacer siempre es separar en términos, ¿sí? Entonces, desde el principio hasta el primer menos, ¿sí? Porque acá hay una multiplicación. Después de acá, ¿sí? Del 0,2 periódico hasta el más, ¿sí? Y un medio queda solo. Si ese un medio queda solo, quiere decir que va a quedar solo hasta el final, ¿sí? Hasta el final del ejercicio. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pasar, ¿sí? Los números decimales a fracción, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a hacer? En los cálculos auxiliares. Entonces tengo menos 0,2. Lo que voy a hacer es escribir a los números como positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tiene el menos, pero a mí no me interesa que tenga el menos. Yo lo que necesito es pasar el número decimal, ¿sí? Una vez que lo paso, ¿sí? Le pongo el menos, ¿sí? No hace falta ponerle el menos acá, ¿sí? Es importante. Pásenlo como si fuese positivo y después le ponen el menos atrás, ¿sí? No pasa nada, no es que tienen que en el pasaje usar el menos, ¿sí? Ponen el menos y ponen el número que les da en el pasaje, ¿sí? No hay que hacer más que eso. Entonces esto era, ahí tienen que revisar los pasajes, esto era 2 décimos, ¿sí? Y acá tratamos de, cada vez que pasamos a fracción, ¿sí? Yo sé que esto es muy difícil a veces porque uno no se da cuenta, pero es muy conveniente tratar de ver si se puede simplificar esto. Entonces traten de simplificar cada vez que puedan, ¿sí? Entonces esto da un quinto. Entonces yo acá voy a escribir menos un quinto, ¿sí? Al cuadrado. Por, ¿sí? La raíz de un cuarto. Y la raíz de un cuarto la puedo hacer acá, ¿sí? La raíz de un cuarto es raíz de 1, 1, raíz de 4, 2. Entonces me queda un medio. Ahora vamos a pasar el 0,2 periódico y el 0,1. ¿Sí? El 0,2 periódico lo pasamos acá, ¿sí? Era diferente este 0,2, ¿sí? Era 2 novenos, ¿sí? Y esto no se puede simplificar. Entonces queda 2 novenos dividido
0,1 periódico, 0,1 periódico, ¿sí? Un noveno, ¿sí? Entonces me queda un noveno. Más este un medio, ¿sí? Que va a quedar hasta el final del ejercicio, ¿sí? Acordémonos que tenemos que hacer, según los términos, tenemos que hacer esta multiplicación, esta división y después el un medio que queda sumando al final. Esta multiplicación, antes de hacerla, primero tenemos que hacer la potencia, ¿sí? Y la potencia, ¿sí? Voy a correr un poquito, así se ve bien. La potencia tenemos que pensar en el tema de la regla de signos, ¿sí? ¿Qué decía la regla de signos? Que cuando hay un exponente par, no me importa el signo de la base, ¿sí? ¿Cómo va a dar el resultado? Positivo. Entonces, ¿cuánto me va a dar el resultado? Bueno, ¿cuánto es un quinto elevado al cuadrado? ¿Sí? Un quinto elevado al cuadrado es 1 sobre 25. ¿Sí? 1 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Sí? 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25. Entonces me va a quedar 1 sobre 25 positivo, ¿sí? Por un medio. Menos. Esta división la puedo hacer, ¿sí? Entonces la voy a poner acá. 2 novenos dividido 1 noveno, ¿sí? ¿Cómo hacía las divisiones? Tenía que poner 2 novenos por invertir la segunda fracción, ¿sí? 9 sobre 1. Entonces voy a venir más acá. ¿Y qué podía hacer? Podía simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Es decir, que yo puedo simplificar este 9 con este 9, ¿sí? Entonces me va a quedar 1 y 1, ¿sí? Entonces 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces voy a venir acá. Y esto me va a quedar 2. ¿Sí? Si quiero ponerle abajo el 1, se lo puedo poner. Más un medio. ¿Sí? Tengo que hacer esta multiplicación. La hago acá. 1 sobre 25 por un medio. Acá no puedo simplificar nada. Entonces hago 1 por 1. 1. 25 por 2. 50. ¿Sí? Y ese es el resultado que pongo acá. Entonces me queda 1 sobre 50 menos 2 sobre 1 más un medio. Y esa es la cuenta que voy a hacer final, ¿sí? La puedo hacer tanto acá, ¿sí? Como acá. Mejor si la hago acá, así ya queda directamente hecho acá en los cálculos auxiliares y no desplegamos más el ejercicio acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1 sobre 50 menos 2 sobre 1 más un medio, ¿sí? Perdón que soy zurdo y tapo todo, pero si no, no puedo escribir. Acá, ¿qué había que hacer? Había que sacar el denominador común, ¿sí? Que en este caso es 50, ¿sí? Y había que ir amplificando la fracción o haciendo la división, porque también yo veo que ustedes hacen la división y multiplicación, ¿sí? Eso va a gusto de cada uno, ¿sí? Lo pueden realizar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Yo lo hice con amplificación de fracciones, pero ustedes veo que a veces dividen y multiplican, ¿sí? Es lo mismo, ¿está bien? Es lo mismo, como ustedes prefieran y se sientan más cómodos. Entonces la primera fracción me va a quedar, ¿sí? Si la amplifico en realidad me queda igual, ¿sí? Porque ya tiene el denominador 50. Después menos, ¿sí? 50 lo divido entre 1 y lo multiplico por 2, me da 100. Y lo sumo por 50 dividido 2, 25. Por 1, 25. ¿Sí? Entonces me queda 1 menos 100 más 25. ¿Sí? Eso puedo hacerlo aparte, ¿sí? O agarrar la calculadora, ¿sí? Entonces 1 menos 100 me va a quedar menos 99, más 25 me queda menos 74
sobre 50. Que en realidad, ¿sí? Fíjense esto, ¿sí? Acuérdense de que el resultado puede también simplificarse. Si lo simplifico por 2 al resultado, ¿sí? El número de arriba es menos 37, ¿sí? Menos 37, ahí, menos 37 sobre, perdón, 50 no, 25. ¿Sí? Sobre 25. Igual acá voy a poner el resultado final. Menos 37 sobre 25. ¿Sí? Y ahí recuadro el resultado. ¿Sí? Ahora vamos para el segundo ejercicio. ¿Sí? Y vemos que en el segundo ejercicio yo les voy a pedir que hagan propiedades de potenciación. ¿Sí? Así que vamos al segundo ejercicio a ver cómo se hace. Bueno, en el segundo ejercicio del mismo modo vamos a separar en términos. Y acá lo que les voy a pedir es que si ven alguna propiedad, tanto de potencia como de raíz, la apliquen. ¿Sí? La apliquen, no la pasen por alto, ¿sí? Porque si la consigna les pide que ustedes hagan propiedades de potencia o de raíz, la tienen que hacer. ¿Sí? La tienen que hacer porque si no, uno se los tiene que marcar, ¿sí? Después si no la hacen. Entonces traten de ver y tener a mano las propiedades para no saltearse ninguna, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es término por término si hay alguna propiedad como para hacer, ¿sí? Primero veo que todas las bases o todos los radicandos, en este caso de las raíces, ¿sí? Son fracciones, ¿sí? O sea que no habría que pasar ningún decimal a fracción. Entonces ya de eso me despreocupo. Ahora empiezo a buscar propiedades, ¿sí? En el primer término, ¿tengo alguna propiedad? Sí, yo veo que acá tengo la propiedad donde puedo eliminar el exponente con el índice, ¿sí? O simplificarlo. Como el índice y el exponente es el mismo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a directamente simplificarlos por 5, ¿sí? Y me va a quedar 1 el exponente y 1 el índice. Y si el índice me quedaba 1, ¿sí? La raíz se iba, ¿sí? Porque no había índice 1, ¿sí? No hay índice 1. Entonces, al no haber índice 1, la raíz ya deja de existir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el 1 medio elevado a 1. Pero el exponente 1, ¿sí? Es lo mismo que no hacer nada, porque elevar a 1, ¿sí? Es como multiplicar por 1, ¿sí? No se hace nada. Entonces, acá lo que puedo poner, ¿sí? Para no hacerlo en el cálculo, ¿sí? Es hacerlo directamente acá, ¿sí? Y poner un medio, y ese un medio lo pongo acá, ¿sí? En la segunda, ¿sí? En el segundo término, ¿qué encuentro? Encuentro que hay dos bases que tienen el mismo signo, ¿sí? Que el mismo número. O sea que acá yo puedo trabajar con bases iguales, ¿sí? Entonces voy a escribir las potencias, ¿sí? ¿Y qué podía hacer? Recuerdo cómo se llamaba la propiedad. La propiedad se llamaba potencias de igual base, ¿sí? Que en realidad acá que es una división, entonces se llama cociente de potencias de igual base, ¿sí? ¿Qué hacía? Dejaba la misma base, o sea el menos 2 tercios lo dejaba igual, y los exponentes los restaba. 4 menos 2, 2. Y entonces a mí me queda más menos 2 tercios elevado al cuadrado. Menos. Acá, en el último término, ¿sí? Veo si se puede aplicar alguna propiedad. Yo veo que acá hay una multiplicación, ¿sí? Hay una propiedad que nos permite separar, ¿sí? El primer término del segundo, que es la distributiva. Pero el tema es que a mí no me conviene trabajar con esa propiedad. ¿Por qué? Porque si lo separo, un tercio no tiene raíz cúbica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer propiedades porque me pide el ejercicio hacer propiedades. Está bien, el ejercicio me pide hacer propiedades, pero
siempre y cuando sean productivas para el ejercicio. Si no me va a servir, ¿sí? No las realizo. En este caso sí me sirve para el ejercicio porque achico, ¿sí? La resolución. Pero acá, ¿sí? Acá lo único que hago es atrasar la resolución porque no voy a llegar a nada si hago raíz cúbica de 1/3. Entonces lo que voy a hacer es resolver acá adentro, ¿sí? Normalmente. ¿Sí? Entonces yo hago la raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de 27 es 3. Entonces adentro me va a quedar 1/3 por 3. Si quiero le pongo el 1 abajo. ¿Sí? Acá le pongo el igual. Entonces acá lo que voy a hacer es, de todo lo que me quedó, voy a ver qué puedo resolver. Del 1/2 no puedo resolver nada, o sea que me va a quedar 1/2 de todas maneras. Acá, otra vez, regla de signo, lo habíamos visto ya en el ejercicio anterior, que cuando tenía un exponente par, ¿qué hacía? No me importaba el signo de la base, iba a dar positivo siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 2, acá lo voy a poner acá, menos 2/3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto me da 4, ¿sí? 2 al cuadrado y 9 abajo, entonces me da 4 novenos. Menos. Acá primero lo que tengo que hacer es multiplicar adentro y ver después qué raíz saco. ¿Sí? Entonces acá voy a multiplicar 1/3 por 3 sobre 1. Los 3 se pueden simplificar, ¿sí? Porque es un numerador con un denominador, estoy en multiplicación. 1 por 1 me queda 1 y acá me queda 1 abajo también. Entonces me queda raíz cúbica de 1, ¿sí? De 1 o 1 sobre 1, como ustedes quieran ponerlo, ¿sí? Si abajo me queda el denominador 1, ¿sí? Ya se da por entendido que yo puedo poner el número entero, ¿sí? No hace falta que ponga 1 sobre 1, directamente puedo poner 1 y listo. Pero yo lo voy a poner, ¿sí? En función de que por ahí hay gente que le cuesta la fracción, entonces voy a tratar de dejarlo así para no complicarlo tanto. ¿Sí? Entonces lo dejo en fracción, pero para después sacar el denominador común al final también. Entonces nos queda hacer la raíz cúbica. Entonces me va a quedar 1/2 más 4 novenos menos. Y acá me va a quedar raíz cúbica de 1 sobre 1. Pero la raíz cúbica, ¿sí? De 1 es siempre 1 y la raíz cúbica de 1, bueno, lo mismo. Entonces esto me va a quedar igual, ¿sí? 1 sobre 1. ¿Y por qué positivo? Porque es un índice impar. Y el índice impar habíamos sacado la conclusión de que llevaba el signo del resultado, llevaba el signo de el radicando, ¿sí? El radicando es positivo, pero como tengo un menos adelante de la raíz, me va a quedar negativo no por el resultado de la raíz, sino por el signo que llevaba adelante, ¿sí? Entonces me queda la cuenta final, 1/2 más 4 novenos menos 1 sobre 1, y lo voy a hacer acá. ¿Sí? Voy a llevar esto acá y voy a hacer 1/2 más 4 novenos menos 1 sobre 1. Y voy a sacar el denominador común. El denominador común será 18. Y acá lo divido por 2 y lo multiplico por 1, me da 9. Lo sumo. Lo divido por 9, lo multiplico por 4, me da 8. ¿Sí? 18 dividido 9, 2, por 4, 8. Y lo divido por 1, lo multiplico por 1, o sea, 18. Si lo sumo, ¿sí? 9 más 8, 17, menos 18, menos 1. Es decir que me da negativo el resultado. Menos 1 sobre 18. Y eso lo voy a llevar al ejercicio como resultado final. Menos 1 sobre 18. ¿Sí? Bueno, hasta acá cerramos. Con esto cerramos la unidad 1. ¿Sí? Con estos cálculos combinados.
Y bueno, después pasaremos ya a la siguiente unidad, ¿sí? La unidad número 2. Después vamos a contarles de qué se trata, ¿sí? Todavía no voy a decir nada porque quiero que se concentren en estos ejercicios para que salgan lo mejor posible y después ya pasamos a la unidad 2. Así que bueno, espero que les haya servido la explicación. Traté de ser lo más claro y conciso posible. ¿Sí? Son 25 minutos de video, pero bueno, a veces se necesitan un par de minutos más como para explicar bien ciertas cosas y que a ustedes les quede lo más claro posible. Así que bueno, cualquier cosa me consultan sobre estos ejercicios, ¿sí? Y nos estaremos ya viendo en el próximo video con la unidad 2. Les mando un abrazo.